Capítulo 22. Adivino ciego, parte 5. Yan Xining y Lu Nianqi habían estado parados contemplativamente en la orilla. Ahora se giraron para mirar a Xue Xian. Todo lo que dijo este demonio fue tan espeluznante. Los farmacéuticos de tu condado son muy valientes, dijo Yan Xining riéndose. Lu Nianqi respondió: no suele ser así, es solo que en estos días, por alguna razón, siempre hay niebla. Yan Xining rió otra risa hueca. La niebla solo lo empeoraba ligeramente. ¿Sabes? Entiendo por qué el pequeño bribón miró detrás de él, pero ¿por qué tú también miraste atrás, ratón de biblioteca?, exigió Xue Xian irritado. ¿Acaso te dan miedo los fantasmas? Ahora Lu Nianqi estaba mirando a Yan Xining. Por favor, piénsalo, contestó Yan Xining con desgana. Los humanos tienen miedo de los criminales. ¿Por qué no puedo tener miedo de los espíritus malignos, Lu Nianqi miró la herida limpia de su mano y luego la silueta rala de Yan Xining. Decidió que Yan Xining debía ser un fantasma bastante débil y no una amenaza. ¡Ahí! ¡Oigo otra frase! ¿La escuchas? Xue Xian dijo seriamente. ¡Se oye tan tranquilo! Para comprobar que realmente no era Xuanming el que hablaba, miró al monje y lo miró con esa cara macabra de tinta sangrante. Los dos ojos pintados miraron fijamente hacia adelante. Xuanming se encontró con esa mirada espantosa, pero era demasiado. Con un movimiento firme, bloqueó la cara del hombre de papel con un dedo. «Eres la cosa más espeluznante aquí». Xue Xian se enojó. «¿Cómo te atreves a tocarme la cabeza? ¡Te arrancaré el dedo de un mordisco!» Yan Xining intentó jugar a ser árbitro. Para ser justos, si intentabas luchar contra el dedo del maestro con tu cabeza, definitivamente perderías. Él podría arrancarte la cabeza de papel. Xue Xian estaba furioso. En este momento crucial, ¿cómo has podido ponerte del lado de ese hombre y no del mío? No podía molestarse en arrancarle el dedo al burro calvo. Su cara aún enterrada en la punta del dedo del monje, se esforzó en escuchar otro susurro en la oscuridad, pero ya no podía oír ese sonido de oración que había sonido tan similar a la voz zumbadora de Xuanming. De repente se sintió cohibido. ¿Realmente escuché mal? Bien, no moriré en esta colina. Xue Xian le dio una bofetada a Xuanming con sus patas y finalmente se las arregló para quitarse al burro calvo de la cara. Sigamos adelante. La prioridad es encontrar a Lu Shiyu. Si me entero de algo más te lo haré saber. ¿Y él? Bueno, él volvería a la melancolía. Era mucho más significativo que meterse en una pelea con el burro calvo. Volvió a la bolsa y envolvió su cuerpo alrededor de la canica dorada, meciéndose de un lado a otro con el suave movimiento de los pasos del burro calvo. Xuanming caminaba incluso más silenciosamente que un fantasma. Sus pasos eran firmes y equilibrados. Acunado dentro de la bolsa, Xue Xian siguió el pacífico y casi imperceptible movimiento y comenzó a sentir sueño. La canica dorada, habiendo estado en la bolsa por un rato, ya había empezado a irradiar calor. Presionado contra el calor del muslo de Xuanming, el hombre de papel, que durante los últimos días había sido torturado por cada paso del viento invernal a través de su delgado cuerpo, se sintió aliviado. Ahora este era un buen lugar para vivir. Xuanming se arrodilló para inspeccionar el barro, que estaba empapado y cubierto de hojas caídas y húmedas. Lu Nianqi lo imitó y se arrodilló también. El chico era joven, pero era claramente un espíritu independiente. Probablemente porque había experimentado tanta tragedia cuando era un niño pequeño. Prefería hacer las cosas por sí mismo en lugar de depender de otros. Si algo le era desconocido, todo lo que tenía que hacer era observar y aprender y se sentiría más seguro. ¿Qué estás mirando? Yan Xining le preguntó al niño. Lu Nianqi ni siquiera miró hacia arriba. Todo lo que dijo fue: no lo sé. No importaba cuánto lo intentara, no podía encontrar ni una sola pista en el barro. La mano de Xuanming salió disparada y se cernió sobre la capa de hojas muertas. Viendo que el maníaco había necesitado arrancar un trozo de su propia túnica solo para recoger un poco de musgo, definitivamente no iba a tocar el barro. Viendo esto, Lu Nianqi extendió la mano para sentir el barro también, pero aparte de, el barro, no encontró nada notable. De repente, escéptico, miró al monje. Se limpió las manos en su camisa y se levantó. Para él, las acciones de Xuanming no tenían sentido.
Parecían misteriosas, pero no dieron ningún resultado. Siendo él mismo naturalmente cauteloso y ligeramente traicionero, no era de los que confiaban en los demás. Sabía que no había mucha gente confiable en el mundo. La mayoría eran bastardos egoístas o idiotas. Él era egoísta. Su padre había sido un idiota. Sí, admitió que no tenía ni corazón ni alma. En el recinto había estado gritando y rogando a Xuanmin que lo llevara. Ahora sospechaba que el monje podía ser un mentiroso. Incluso echó un vistazo al barco en la playa, preguntándose si debía volver y esconderse hasta que la niebla se hubiera disipado un poco más. Mientras retiraba su mirada, accidentalmente se encontró con los ojos de Yan Xining. Por un breve momento, Lunian Chi pensó que sentía una oleada de culpa infantil, pero se obligó a ignorarla y miró fijamente a Yan Xining. Sin embargo, el erudito ya había desviado su mirada y ahora estaba mirando a Xuanmin, esperando que éste hablara. Finalmente, el monje se puso de pie y desempolvó su prístina túnica. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y consiguió un talismán doblado. ¡No otra vez! Lunian Chi puso los ojos en blanco. ¿Este monje realmente solo tenía un truco bajo la manga? Pero Xuanmin no había sacado el talismán para hacer el trabajo sucio de nuevo. Doblado dentro del papel había un fósforo, que logró encender a pesar de los aullidos del viento a su alrededor. Yan Xining y Lunian Chi se apiñaron a ambos lados de él, mirando con los ojos muy abiertos mientras llevaba la llama al talismán y lo encendía. Los dos jóvenes no podían diferenciar entre el papel de talismán y el papel moneda que se usaba para quemar el dinero de los muertos. En cualquier caso, vieron cómo el papel se enroscaba en una masa negra arrugada. Xuanmin movió su dedo y el papel desapareció en cenizas por el viento que se arremolinó delante de ellos en el bosque. Yan Xining y Lunian Chi observaron con las bocas abiertas cómo la ceniza desaparecía entre los árboles. Parecían dos tontas codornices. Cuando la ceniza pasó revoloteando, aparecieron pisadas en el suelo. No eran pisadas ordinarias creadas al plantar el pie en el barro. Estas huellas habían sido delineadas por parches de ceniza y descansaban ligeramente sobre la superficie del suelo, como si la persona que las había hecho solo hubiera rozado suavemente la tierra. Estas no pueden ser huellas humanas. Parece que alguien flotó por encima y las hizo a propósito, dijo Yan Xining. Lunian Chi frunció el ceño. Lamentó haber traído a este grupo a la isla. Cada uno de ellos estaba completamente trastornado. ¿Qué quieres decir con flotar?, exigió Xue Xian. Estaba conflictuado. Por un lado, tenía una curiosidad mortal sobre lo que Xuanmin y los demás estaban haciendo, pero por otro, no podía soportar ser separado de su canica. No podía evitar sentir que, en el breve tiempo que había pasado dentro de la bolsa, la canica se había calentado aún más. Había empezado, quizás, a sentirse aún más caliente que la cadera de Xuanmin, pero era imposible saberlo. Xue Xian abrazó su canica con más fuerza. «¡Burro calvo!», dijo. Xuanmin lo ignoró. «¡Burro calvo! ¡Burro calvo!». Xuanmin aún no respondió. Xue Xian le hizo una mueca. «¡Xuanmin! ¡Necesito hablar contigo!». Finalmente Xuanmin dijo: «Habla». «¿No te gusta arrancar trozos de la parte inferior de tu túnica? Escucha, no arranques más de ahí. ¿Por qué no empiezas a arrancar de tu bolsa?». Xue Xian lo engatusó. «Si lo haces, hará que esta bolsa sea mucho más pequeña. Así podré sacar mi cabeza sin tener que soltar mi canica». Para ser justos, Xue Xian no esperaba que Xuanmin estuviera de acuerdo. Finalmente, el monje dijo con frialdad: «Te sobreestimas. Ese cuello de papel es débil. Si sigues sacando la cabeza, se rasgará. Yo no entierro a los hombres de papel». En otras palabras, olvídalo, tonto. Xuanmin dejó de involucrarse con las tonterías de Xue Xian. Siguiendo los pasos cenicientos, empezó a caminar con confianza por el bosque, con Yan Xining y Lunian Chi corriendo tras de él. Dentro de la bolsa, Xue Xian pasó un breve momento enfurruñado y de repente volvió a la vida. Quién sabe cuánto tiempo este pequeño demonio había estado en la tierra, pero parecía no haber aprendido nunca el significado de palabras como restricción y disciplina. Era un espíritu salvaje. Abrazando la canica con fuerza, parecía dar más vueltas, y finalmente logró sacar su delgado cuello de la bolsa. Se negó a soltar la canica.
así que el cuello colgaba sin vida y dolorosamente contra el revestimiento de la bolsa. El hombre de papel estaba tirando de sí mismo en dos direcciones opuestas. Parecía doloroso. Sin miedo, su agarre era impresionantemente fuerte. Xue Xian se quedó colgado durante un tiempo y de repente exclamó: «¡Hay algo debajo del árbol!». Xuan Min se detuvo. No pudo evitar sentir que el Feng Shui de la isla de la lápida estaba profundamente apagado. No podía decir cómo, pero sentía como si alguien lo hubiera saboteado, aunque todavía no había podido detectar los rastros de la obra de alguien. Mientras caminaba por el bosque, su atención se centró en los pasos cenicientos y en la disposición de la isla, y no en la superficie del suelo. Así que cuando Xue Xian habló, preguntó: «¿Qué árbol?». «Allí, a la izquierda, el que tiene el tronco partido». Este era un árbol magullado a unos 3 shan de distancia de ellos. Parecía haber sido alcanzado por un rayo en algún momento. Se había partido por la mitad. Sin embargo, tales árboles eran bastante comunes en la naturaleza y por lo tanto no se dejaban intimidar por la vista de él. Xuan Min caminó e inspeccionó el suelo alrededor del árbol, encontrando finalmente en un oscuro y discreto rincón una cuerda cuyo color marrón se mezclaba con el barro. Alguien había cortado la cuerda y parte de ella estaba deshilachada. «¿Eh?». Lu Nianqi dijo curiosamente. No tenía miedo de la suciedad. Tomó la cuerda y la estudió frunciendo el ceño. «Esta es la cuerda que mi familia usa para hacer cadenas de monedas». «¿Estás seguro?», preguntó Yan Chinin sorprendido. «¿Cómo puedes saberlo?». «Yo tejí esta cuerda. Lo hago de forma diferente a cualquier otra persona». Lu Nianqi tiró de la cuerda y les mostró. «¡Miren!». Los ojos de Xuan Min aún estaban fijos en el suelo. Lentamente pareció retroceder. Mientras Lu Nianqi les mostraba, de repente se dio cuenta de lo que estaba mal. «¡Un momento! Todo mi dinero fue robado. ¿Cómo pudo la cuerda terminar aquí?». Justo cuando dijo esto, algo pareció golpearle la rodilla. Hubo un sonido fuerte y antes de que Lu Nianqi pudiera reaccionar, su rodilla se arrugó y cayó al suelo. Al tropezar torpemente, pareció disparar algún tipo de trampa. De repente unos ruidos surgieron de algún lugar y un vacío apareció bajo los pies de todos. Una sorprendente sensación de vacío acompañó al desagradable y agresivo sonido del cuoco de la piedra frotándose contra la misma. Mientras caían al vacío, Xue Xian sintió respeto hacia Xuan Min por primera vez. De alguna manera, el maldito burro calvo consiguió mantener un equilibrio perfecto en el aire y fue capaz de reducir la velocidad de su caída, y cuando aterrizaron, de alguna manera fue capaz de hacerlo de forma constante y elegante, en lugar de rodar por el suelo. Al aterrizar, todo lo que Xue Xian pudo sentir, con su cabeza colgando de la bolsa, fue una poderosa sacudida. «¡Oh, no, 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 no! ¡Maldito sea el burro calvo y su gran boca! ¡Mi cuello se va a romper de verdad!». Xuan Min se puso de pie en la oscuridad. Tuvo la extraña sensación de que algo estaba flotando en el suelo. «¡Casi me rompo la mano!». «¿Dónde diablos estamos? Estoy tan mareado». «Maestro Xuan Min, ¿está ahí?». Al escuchar las quejas de Yan Chinin y Lu Nianqi, Xuan Min respondió con un sí y prendió fuego a otro talismán. Con la luz de la llama pudo echar un vistazo a su alrededor. Sucedió que hizo contacto visual con una cabeza de papel mientras revoloteaba. Era solo una cabeza de papel. Xuan Min se quedó callado.